La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horror. Plata o plomo, el mundo a través de las series, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, hoy con una propuesta bien interesante. Yo te confieso que no la vi en su momento. Es una película documental del año 2017 dirigida por Gustavo Salmerón. Muchos hijos, un mono y un castillo. Pero la he visto casi por casualidad recientemente porque me llamó la atención que entre las guionistas, ¿tú sabías que estaba Beatriz Montañez? Sí. Yo no la vi en el cine, que se estrenó hace años a la vez que Star Wars. Recuérdame que te cuente algo sobre esto. Oye. Y sí, imagínate la competencia. Claro. Pero sí la vi en Movistar poco tiempo después y me gustó tanto que a mi madre la recomendé y la he visto tropecientas veces. Es un documental y ahora hablamos de él, pero me gusta muchísimo. Y ahora creo que está en Netflix, ¿no? ¿Es donde te las has encontrado? Sí, exactamente. Me lo encontré en Netflix y es un película documental, tiene 88 minutos de duración, está rodada a cámara en mano por el propio Gustavo Salmerón porque es la historia de su madre, o sea, de su familia en realidad, muchos hermanos, 10 hermanos, porque ella tenía un sueño cuando era niña, tener muchos hijos, tener un mono y tener un castillo. Entonces, la suerte cuando fue adulta hizo que una herencia le inundase de dinero el bolsillo y entonces decidieron comprarse el castillo. Y entonces cuenta toda la historia de cómo compran el castillo, cómo lo llena de cosas, esa vida llena de excentricidades y cómo pierden el castillo por la crisis económica, por las deudas, etcétera, etcétera. Entonces es una historia que lejos de ser una exhibición de dinero, lo que en realidad retrata es cómo enfrenta pues un cambio de vida tan formidable, así una mujer mayor que es maravillosa, Julita Salmerón. Yo trabajaba, tenía un jardín de infancia, mi marido era ingeniero industrial y con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira, ¿por dónde nos volvimos ricos? ¿Y qué hacemos siendo ricos? Pues la ilusión que yo tenía, ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Que el castillo es cosa de ricos, de nobles. Es maravillosa, la verdad que ella es el centro de todo. Es una mujer de Cuenca, pues yo diría que nacida en los años 30, ¿no? 1930, 1940 o así. Y claro, en ese retrato que tú estás contando de todo lo que pasa en su vida, en el fondo, como se dijo entonces, es un retrato de la historia de España, ¿no? Desde la preguerra, es decir, desde la Segunda República, la guerra, la posguerra, la dictadura, la democracia, y ya lo último la crisis económica que se lleva por delante el castillo. Pero me gusta mucho porque ella es un personaje, Julita Salmerón, fascinante por un lado, me imagino que a ratos cargante para sus hijos, no lo sé. Gustavo estuvo 14 años grabándola. Hay 400 horas de rodaje que han tenido que ser, como tú decías, metidas todas en un metraje de 88 minutos. Y ella es fascinante, o sea, yo solo quería saber luego cosas de ella, de su vida, de qué ha pasado después, es maravillosa. Yo creo que, claro, toda la historia es interesante porque Gustavo Salmerón hace la dirección, la producción, el guión, junto, como decía, con Beatriz Montañez, con Raúl de Torres, y claro, contar la historia de tu familia es un ejercicio de alto riesgo, primero porque piensas a quién le va a interesar, pero está muy ingeniosamente, primero porque ella es un personaje absoluto, o sea, Julita Salmerón, su madre, es un personaje total. Y con muchas excentricidades y no se las ahorran. Es bastante, me da la impresión, yo no lo sé, pero me da la impresión de que es bastante honesto, que cuenta pues algunas de las cosas que realmente la hacen excepcional, la hacen maravillosa, pero también algunas de las excentricidades que, como tú decías, pueden cargar mucho a una persona y lo tratan de una manera muy confortable,
es como muy cariñosa, pero a la vez también creo que es honesta en ese sentido, ¿no? Me parece que es un documental bien interesante. Y que además yo creo que a todos nos recuerda un poco elementos de nuestras propias familias. O sea, hay pequeñas cosas en las que yo conectaba mi propia historia familiar, veía a mi madre, nos veía a nosotros, veía incluso un poquito todas las vivencias, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un testimonio sin filtros. Tú decías honesto, yo diría sin filtros. Sí. Al propio hijo, a Gustavo y al resto, grabando, a veces les entra la risa y a veces se desconciertan de las cosas que dice su madre, ¿no? Cuando cuenta que es masona, luego dice que fue falangista, bueno, y cuenta un poco la historia, ella dice, éramos una familia media de España y nos volvimos ricos y eso hizo que nos compráramos un castillo. Y bueno, cómo va después la historia. Pero para mí el centro de todo es el síndrome de Diógenes. ¿A ti no te parece que es? Porque yo lo tengo también, ¿no? Entonces empatizo mucho. Yo no. Yo tengo el síndrome de Diógenes tremendo. Claro, pero yo es que estoy en una etapa minimalista. No del todo, no estoy totalmente entregada al minimalismo, pero sí intentando reducir. Pero es que yo he vivido un proceso, no es igual, evidentemente, porque imaginaos, quienes estáis escuchando esto, que vuestra madre pues tiene un golpe de suerte, recibe una superherencia de dinero y se compra un castillo y lo llena de todo tipo de objetos absurdos, todo tipo de cosas, lleno de cajas, no de cuadros y armaduras, que eso por supuesto que ocupa la mayor parte de la decoración, no, pero todo tipo de pequeños objetos, recuerdos de la infancia, una colección de muñecas gigante, inagotable. No. Es imposible. Imposible llevarse todo lo que hay aquí. Todo es imposible. Seleccionamos solo lo que hay que llevar y lo demás se queda y nada más. ¿Pero cómo lo llevamos? Papá, pero habéis seleccionado lo que hay que llevar, habéis cogido y el 90% hay que llevárselo. Ir tranquilos. Pero como tranquilos, si quedan 2 días y papá dice que si os vais vosotros nos vamos nosotros también. Guarda todos y cada uno de los dientes que se caen de sus 6 hijos durante toda su infancia y adolescencia. Sí, todos y cada uno de los dientes. De tu madre seguro que tiene algún diente guardado. Seguro que algunos sí. Seguro que yo tengo más Diógenes. Seguro, bueno, igual sí. Yo tengo más Diógenes que mi madre, pero es verdad que es tierno, porque lo que tú dices, hay escenas como cotidianas. Evidentemente ninguno hemos vivido en un castillo, ni hemos tenido el mono Oscar. Pero sí que me parece que hay, como tú dices, una parte como tierna, ¿no? De familia caótica, de esa madre, pues lo que decíamos, sin filtros, etcétera, y de errores y aciertos que se cometen en el día a día. La figura del marido, por ejemplo, Antonio, me parece también genial. Ese tenedor bastón que es casi como una espada láser de Star Wars, por eso te lo decía antes. Y no sé, es una mezcla como extraña, como de berlanga, pero a la vez muy real y muy, muy auténtica, ¿no? Está muy bien. A mí me gustó, me pareció bastante agradable de ver, a pesar de que son 88 minutos, que no es una duración muy breve, pero claro, rodado durante 14 años. Hay que tener mucha visión y luego yo creo que eso hace que también que la familia entre muy bien, porque van contando las anécdotas, van contando toda la mudanza, todo el traslado y todo eso, y todo esto lo van documentando con las imágenes, pero claro, aceptan que sean retratados momentos que son muy íntimos, de tensiones familiares, de pequeñas discusiones, de tal. Yo creo que después de 14 años ya se acostumbraron a que el proyecto de Gustavo Salmerón iba a ser inapelable, que no quedaba más remedio que entrar, porque hasta el propio padre, cuando se enfada, cuando ve ese proceso de Diógenes que tiene la madre, que lo guarda todo y lo tienen que trasladar a un pequeño piso o a una nave almacén que tienen medio cerrada, medio abandonada ya, y tienen que trasladar la mayor parte de las cosas, e incluso cuando ya se le ve que se le agota la paciencia y lo acepta con una cierta, pues no sabiendo, pero a mí se me agota la paciencia y digo, mira, aparca la cámara ya, que además encima de esto vas a dejar testimonio de mi rollo, ¿no? Mira, mamá, que nos hemos reunido con el abogado. Hay 7 millones de euros de deuda con la... ¿Cuántos? 7 millones. 7 millones. Pesetas, dime pesetas. 7 por 166... Hay 1.160 millones de pesetas. No puede ser. Sí, porque son varias cosas, no es solo el castillo, hay varias cosas que hay deuda. Habría que dejar entrega de llaves del castillo el 12 de noviembre, dentro de Madre mía. Un mes y poco. Ya, pero ¿qué quiere vaciar? Pero vaciar el castillo, dices. Hombre, claro, no lo vamos a dejar con todo lo que hay dentro. El banco se queda con el inmueble, pero no se queda con lo que hay dentro. Nosotros nos quedamos sin dinero y encima tenemos la carga del castillo.
va a ser un momento un poco difícil. Bueno, además es que es muy delirante porque hablábamos de todos y cada uno de los dientes de sus 6 hijos durante toda su infancia y adolescencia, pero hay una parte de la trama muy divertida y es que ella se empeña en encontrar en el castillo, cuando están con la mudanza, la vértebra guardada de una abuela suya. Y entonces es una demencia. Primero haber guardado eso, segundo buscarlo, cómo lo buscas, dónde lo buscas. Y tiene a toda la familia en mitad de la mudanza buscándolo. Entonces, bueno, me parece también muy loco, ¿no? Ese momento. Muy simpático. Yo no había visto, y mucho menos una cosa así tan íntima como grabar la vida familiar, ¿no? Pero muchos documentales así que conlleven tanto tiempo, tanto rodaje, el hecho de que lo haya dirigido Gustavo Salmerón, que conoce bien el formato también, pues, pero recibió un montón de premios, ¿eh? Sí, estuvo en muchos festivales, ha pasado, como estábamos contando, por varias plataformas y luego he descubierto una cosa que yo no sabía y es que durante la pandemia abrieron una cuenta en Instagram que recomiendo, que es Julita Salmerón, en la que ella, sí, por favor, hay trozos de la peli que estamos comentando, el documental, pero es que ella es un personaje de 14 años de rodaje y si quieres de 40 también. No había cámaras entonces, ¿no? Pero sí, sacó de hecho El País un reportaje durante la pandemia que se llamaba El regreso de Julita Salmerón. Mira, en la que cuenta todo el tema de Instagram, que es maravilloso. Pero sale disfrazada de monja, sale... A ver, sí. Yo lo que pienso es que ella... yo cuando lo veía decía... Es como, no quiero ofender a nadie, porque a mí me ha parecido tierna, me ha parecido maravillosa, como un personaje maravilloso, pero decía, tiene un cierto capricho como si a un niño le dejas, imagínate, una herencia y que se compre todas las cosas que se le ocurren, que haga todas las cosas que se le ocurren en la vida. De pronto un día decide que quiere tener un mono y entonces lee en el periódico que hay alguien que vende un mono y que dice, es un mono maravilloso, que se deja poner todos los trajecitos de ropa que quieras y que además come en la mesa con cubiertos, y entonces decide que se lo compra. Claro, el mono resulta que ataca a las vecinas, le arranca un moño a una vecina, a mordiscos, el mono se comporta bastante mal y tiene que desprenderse de él. Pero ella como lo cuenta, es como, pero ¿cómo te puede dar un capricho así? Nadie te para. Y además los 10 hijos es como que entran estupendamente, porque Gustavo Salmerón tiene 9 hermanos. Y entonces entran a todas estas cosas con una... Le aceptan, le consienten muchas de estas cosas, ¿no? Que yo digo, cualquier otra familia le diría, mira, mamá, ya está bien. O sea, se llenan la casa de cosas absurdas y... no sé. Bueno, y el propio contexto, ¿no? Yo decía que he mirado la fecha, es de 1935, nacida entonces en Cuenca. Es hija de maestros, que me parece también muy bonita la historia que tiene. Y ella cuando se cambia de Cuenca a Madrid decide abrir una escuela también porque piensa que es donde sus hijos deben ser educados, ¿no? Entonces, bueno, tiene pinta de ser una niña, el propio Gustavo lo decía durante toda la promoción, como tú dices, se comporta como una niña, con caprichos de niña, un mono, un castillo. Y luego, pues cuando se arruinan, todo eso hay que deshacerse de ello, ¿no? Ahora, lo que tiene es una capacidad de reacción increíble, porque cualquier otro que se ve obligado a perderlo todo, que pierde todo, se ve empujado a cambiar de vida completamente, pues entra en franca depresión y sin embargo es como que se adapta. Bueno, pues tuve un castillo, ya no tengo un castillo, pero eso sí, todas las cosas las tengo que guardar en los armarios de casa. Y entonces hay que hacer hueco a todo eso. Pero me gustó porque en cierta manera, sabes, que me dio la impresión de que retrata un poco lo que somos. Tú dices que tú tienes mucho síndrome de Diógenes. Yo, aunque estoy intentando huir de ello, pero en el fondo vamos acumulando cosas a lo largo de la vida y luego consideramos que son imprescindibles. Dicen, no, pero que es que esto te puede ser útil. Pero mamá, si es la colección de muñecas más horrorosa, con caras de porcelana terribles que dan miedo, que tienes ahí abandonadas llenas de polvo. No, pero a ver si les va a gustar a tus hijos. Pues eso, ¿no? Que todos queremos una segunda vida para los objetos. Yo soy de extremos. Yo guardo mucho cosas muy absurdas. No tanto de la época de la infancia como de, por ejemplo, desde que empecé a trabajar en la SER. Guardo muchísimas cosas. Y de repente un día me caso y con las mismas lo tiro, 20 años después. Las fotos de Fernando Berlín están a buen recaudo, eso no se tira. Pero de hace 20 o 25 años. Eso espero, pues sí, porque yo tengo algunas también. Tengo algunas ahí de la SER de cuando éramos jóvenes. Sí, ya las hemos tuiteado. Sí, total. Pero sí, el síndrome de Estocolmo te ayuda a guardar recuerdos bonitos también. Sí. Uy, de Estocolmo no, perdón, de Diógenes. Muchos hijos, un mono y un castillo, una película documental española del año 2017 que dirigió Gustavo Salmerón sobre su madre, básicamente protagonizada por su madre, en realidad por toda la familia, y en esta historia del castillo cuando tuvieron que desprenderse. Ahora está en Netflix, ha estado en cines, en diferentes plataformas y ha recibido muchos
premios, entre ellos un premio Goya. Es muy interesante, os lo recomendamos porque os va a gustar, os va a hacer pasar un buen rato viendo excentricidades en la tele. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.